Vamos a dar la bienvenida en esta edición inicial de este 2021 al constitucionalista, el doctor Rafael Ollarte. Doctor Ollarte, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle. Aparte de eso, desearle que el año sea realmente lleno de buenas cosas. Buenos días, don Roberto. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Televicentro. Y que este 2021 nos sea próspero y que bueno, que ya logremos la solución de algunos problemas, por lo menos los inmediatos, ¿no? Como es el tema de la pandemia. Sin duda, doctor, entremos de lleno a lo que nos compete. El Pleno Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión pues del 27 de diciembre, con voto mayoritario, declaró inconstitucional el decreto del presidente, pues el 1217, en el cual pues indicaba estado de excepción en todo el país. Los magistrados indican que no se adecuaba a las normas constitucionales desde el punto de vista formal y material. ¿Qué interpretación le damos a este rechazo y, claro, inmediatamente ejecución del veto que le daban a lo que el presidente solicitaba? Sí, efectivamente, la Corte Constitucional ya había advertido al gobierno que no podían darse más decretos de excepción por el tema de la pandemia del COVID. Eso lo había señalado. Debo decir que, a mi juicio, la Corte en ese caso fue extremadamente formalista. La Constitución indica que el estado de excepción puede decretarse hasta por 60 días y con renovación de 30. La Corte entendió que solamente podía haber una renovación de 30 y no como creíamos tradicionalmente que se podían hacer sucesivas renovaciones de 30 días si es que las causas que motivaron el estado de excepción no hubiesen desaparecido, porque claro, uno no puede saber cuánto tiempo va a durar la contingencia. Pero esa fue la decisión de la Corte, buena o mala, más mala que buena, a mi juicio. Incluso el presidente de la República dictó una segunda renovación que se la permitieron, ahí la advirtieron, le dijeron no más estados de excepción. Y el presidente de la República, visto la nueva cepa, motiva su estado de excepción en la permanencia de la pandemia del COVID y en el tema de que esa nueva cepa podría agravar la situación nacional respecto de cómo tratar a las personas afectadas por esta enfermedad. Y la Corte le ha dicho varias cosas. Además de decirle, vea, sobre esto ya no pueden haber más estados de excepción, le ha dicho una segunda cosa, de que estaría especulando respecto de los resultados de la pandemia. A mí no me parecen bien ninguna de las dos posiciones. De hecho, el voto salvado del presidente Hernán Salgado muy severo en esa materia, porque estamos por un tema de interpretación formal de la Constitución, poniendo en riesgo la vida de las personas. Me ha gustado también el voto salvado de Carmen Corral, que ha indicado precisamente esto de la limitación temporal de los estados de excepción. Pero bueno, ahí estamos. Resulta que con la Corte Constitucional usted en el régimen normal se ha podido restringir derechos fundamentales. Bueno, pero doctor, de acuerdo, ya la Corte se pronunció, pero se pronuncia el 27 de diciembre y es recién, luego de 6 días, que se da a conocer cuando ya se ejecutó lo que finalmente el gobierno quería, que era evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones familiares, evitar que la gente salga, en fin, o sea, un poco tarde a criterio de muchos. Sí, evidentemente muchas de las restricciones establecidas en el decreto tenía una vigencia de 30 días, esto es hasta el 21 de enero del presente año, pero varias de las restricciones a derechos tenían una vigencia de 15 días y, como usted dice, se ejecutaron el tema del toque de queda, el tema de la ley seca, incluso usted verá que se movieron el horario de los dos partidos finales del campeonato nacional, primero a un día en el que al siguiente era hábil y a horas en virtud de las cuales, si es que habían reuniones sociales, al salir ya te cogía el toque de queda. Pese a eso, vea lo que ocurrió con los festejos en Guayaquil, con todo y toque de queda se produjo esa situación, porque una cosa es escribir un decreto y otra cosa es hacerlo cumplir. Es decir, la cosa se te puede complicar por la desobediencia civil que se ha dado. Ahora, debo decir que en la generalidad de casos, como firma el presidente de la Corte, las decisiones de la Corte Constitucional, eso no quiere decir que sea imputable solo al presidente de la Corte la, entre comillas, demora. ¿Por qué? Porque cuando usted elabora un proyecto de decisión, en este caso para la sesión del día 27 de diciembre, y la toman 7 miembros de la Corte, hay miembros de la Corte que en ese momento pretenden hacer agregados, sustracciones, modificaciones,
hay que ponerse de acuerdo, y cuando ya está listo el texto, recién lo puede firmar el presidente. De hecho, el presidente lo firma el 2 de enero y se lo puede notificar. De hecho, esta Corte Constitucional, la cual ha sido muy prolija en el tema estado de excepción. Yo recuerdo que con la anterior Corte Constitucional, con la Corte Cervecera que llamábamos, incluso tuvimos dictámenes de estados de excepción 5 años después de que se acabó el estado de excepción. Eso ya era risible. Ahora, en este caso, la Corte emite un dictamen dentro de la vigencia del decreto de excepción, porque es un control automático, pero no es preventivo. Es decir, no es que para que sirva el decreto primero tiene que haber el dictamen, sino que el dictamen se emite estando en vigencia el decreto, y lo que se hace es dejarlo sin efecto. Es decir, con la declaración de inconstitucionalidad, el decreto ya no tiene efecto. Ahora, doctor, me queda una duda y lo digo desde el plano ciudadano. ¿Qué sucede si se agrava el tema del COVID-19 en nuestro país? El Estado ya no tiene herramientas justamente para declarar excepción, para poder controlar, porque ya la Corte le ha advertido varias veces y esta ya le deja sin piso. Yo creo que este es un precedente que se debe corregir. De hecho, tradicionalmente habían renovaciones de 30 días sucesivos. De hecho, cuando fue el tema del 30S hubo renovaciones sucesivas que llegaron hasta el año. Bueno, claro, ahí no tenía usted una Corte Constitucional que controlara nada, porque para eso sirve la Corte. Es decir, si usted se está pasando de la raya, es decir, pretendiendo renovar un estado de excepción cuando la causal ya no existe, o intentando mantener ciertas restricciones que no se dirigen al efecto de evitar o prevenir o solventar la contingencia, usted lo declara inconstitucional. Yo creo que eso es algo que se debe corregir, se lo voy a decir bien en morocho. Resulta que las guerras internacionales en las cuales se ve involucrado en Ecuador no pueden durar más de 3 meses, porque al cuarto mes hay que volver al régimen normal. Entonces ahí cómo hace movilizaciones, requisiciones, cómo hace con el tema de la utilización de la fuerza pública. Es decir, al cuarto mes estamos sonados nomás, pues entonces por esta clase de precedentes. Ahora, hay otro lío más, doctor Ollarte. Bueno, los perjudicados de esto, porque también hay perjudicados, la aplicación de la ley, la gente que fue sancionada, en fin, hay perjuicios. ¿Qué y cómo deben actuar? A ver, la Corte Constitucional no le ha dado efecto retroactivo a su fallo, es decir, esto tiene efecto futuro. Si usted vulneró el toque de queda y fue sancionado, si ya fue sancionado, si ya se le impuso una pena, bueno, y usted ya la cumplió, por ejemplo, alguna multa, alguna cosa de estas, evidentemente eso no tiene efecto retro. Pero si usted está siendo procesado en virtud de la declaración de inconstitucionalidad, ya no podría continuar el proceso o ya no podría continuar la ejecución de la sanción. Por ejemplo, en el caso de las personas cuyos vehículos fueron retenidos, ellos deberían poder recuperar esos vehículos antes del tiempo en el que se cumple la sanción, porque la Corte ha dicho que ese decreto de excepción era inconstitucional. Entonces, no tiene efecto retroactivo, tiene efecto a partir de este momento. No es que lo que ya ocurrió es irremediable, entonces habrá que devolver los vehículos, habrá que dejar sin efecto los procesos. Pero le insisto, si una persona ya cumplió una sanción por desacatar el estado de excepción que estaba vigente en ese momento en que se le impuso la sanción y se le ejecutó, en eso ya no hay efecto retroactivo y por lo tanto no habrán efectos de reparación. Esto, para que entienda la ciudadanía, doctor Ollarte, únicamente es lo establecido por el gobierno nacional y las normativas en la emergencia seguirán siendo las que ha indicado el COE nacional. Sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en la generalidad de la nación no existe esta llamada restricción vehicular o el hoy circula que tenemos en Quito. Entonces usted en las localidades donde no se ha resuelto ese hoy no circula, pues bueno, usted podrá circular libremente. De hecho, hemos visto que en algunas localidades, incluso con el decreto de excepción, hubo una suerte de resistencia a aplicar rebeldía civil vehicular. Claro, efectivamente, en el caso de Guayaquil. Y en el caso quiteño, bueno, hoy día nosotros lo que estamos haciendo es volver al régimen habitual de esa restricción vehicular por placas pares de impares. Es decir, en el caso quiteño prácticamente estamos igual que con o sin decreto de excepción respecto del tránsito vehicular. Doctor, ¿qué análisis le merita usted ahora que estamos hablando de la Corte Constitucional, los líos que se tiene justamente en el conflicto con el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, ahora que este 31 arrancó oficialmente la carrera política hacia la presidencia de la República? Bueno, la Corte Constitucional hizo algo que nosotros preveíamos, es decir, que iba a inadmitir esa famosa contienda de competencia planteada por el Consejo Electoral en contra del Tribunal Electoral. Porque en realidad
no se trataba de reclamar una competencia, sino de impugnar un fallo bueno o malo, más malo que bueno en realidad, del Tribunal Contencioso Electoral, y eso dice la Corte. Recuerde que nosotros en Ecuador tenemos un mecanismo para impugnar constitucionalmente sentencias, que es la acción extraordinaria de protección. Pero la acción extraordinaria de protección, viendo sobre resoluciones o sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, está vedada en periodo electoral en virtud del artículo 62.7 de la Ley de Garantías, cosa que confirmó la Corte Constitucional cuando dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Electoral en el caso Vistazo, recordaremos hace poco tiempo, y dijo, claro, en periodo electoral esto no se puede, entonces intentó el Consejo Electoral desviar esta cuestión. Ahora vemos que el Tribunal Contencioso Electoral, que nunca fue claro respecto de la candidatura de Álvaro Noboa, en eso también hay que ser directos y bajes, nunca fue claro. Desde sus decisiones de octubre nunca dijo debe permitirse la candidatura de Álvaro Noboa o permitirse las primarias para ver si el señor es o no candidato. Eran unos fallos oscuros, unos autos de ejecución confusos, cada cual sacaba sus conclusiones y a la larga lo que ha dicho el Tribunal Electoral es darle la razón al Consejo Electoral. Usted vea en qué circunscripciones y para qué cargos puede Justicia Social presentar las candidaturas, es decir, excluyendo, ya sabemos, el tema de Álvaro Noboa. Ahora, el sistema electoral ecuatoriano en materia de recursos, impugnaciones, procesos contenciosos electorales es muy malo, tan malo que tú te puedes demorar tanto que podemos tener las elecciones y luego puedes resolver el recurso. Es decir, tenemos un sistema que hace muy inoportuno las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, más aún cuando te demoras, porque el contencioso electoral, no hay que decirlo, se ha demorado. Yo recuerdo que el presidente del Contencioso Electoral decía que 45 días no lo han cumplido, pero bueno, es que usted también se toma todo el tiempo del mundo pues para dictar autos de ejecución confusos, enredados, y sobre los cuales la gente puede comenzar a discutir. Ahora, lo que sabemos es que al fin tenemos una papeleta de 16 candidatos, enorme la sábana. Ya veremos cómo este Consejo Electoral, que es bastante inutilón en estas materias, organiza los debates, porque ellos deberían organizar los debates. Hay canales de televisión, hay cámaras de comercio que están intentando suplir esa continua omisión y reticencia del Consejo Aparte Electoral. Que dice, y está en la ley, doctor. ¿Perdón? Aparte que está en la ley la organización de los debates. Efectivamente. Pero ya recuerde que hasta que en el año 2019 fuimos a unas elecciones de Consejo de Participación Ciudadana sin debates, con esas publicidades de 30 segundos. ¿Y qué pasó? Ya sabe lo que pasó. Una elección mal organizada que trajo unos resultados más que penosos respecto del tal Consejo de Participación Ciudadana. No podemos repetir eso, ¿no? Ahora, con todo este lío que estamos hablando, hay estos dos partidos, que es Libertad del Pueblo y Justicia Social, que sus candidatos están inscritos y que están impugnando. Ahora, ¿qué acciones constitucionales ellos pueden tener en vista de que estos dos partidos técnicamente están imposibilitados de participar? Bueno, en el periodo electoral, todo comienza en el Consejo Electoral y termina en el Tribunal Contencioso Electoral y nada más. No hay acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y peor estos mal llamados contiendas de competencia que ya hemos visto cómo la Corte la ha inadmitido eliminar y muy rápidamente. Doctor, ¿se podría afectar de todo lo que hemos hablado las fechas de las elecciones? No, en principio no, creo que la cosa va ordenada para que tengamos elecciones el día 7 de febrero. A mí más que la fecha me preocupan las circunstancias en las cuales se van a llevar estas elecciones, es decir, ya vamos a ver este mes de enero cómo nos va con el tal COVID. Y bueno, veamos si esta cuestión no nos trae más problemas, es decir, si la pandemia se agrava, se agudiza, sin la posibilidad de estados de excepción. Eso debería estar pensando el Consejo Electoral, es decir, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a hacer como en Bolivia, que las personas cuyo número de cédula terminan en impar van en las mañanas y las que son en par van en las tardes? Ya estás alistando los centros de votación. ¿Hiciste más pequeñas las juntas receptoras del voto? No las has hecho más pequeñas las juntas receptoras del voto. ¿Cómo vas a mantener el distanciamiento? Porque claro, solo recordemos cómo hacemos las elecciones en el país. Las hacemos en colegios, en colegios públicos a veces que tienen una infraestructura que no es de las mejores, a veces sí, a veces se van a unos colegios privados que no te dejan utilizar las instalaciones interiores, sino que te dejan ahí poco y menos que en la callecita nomás, y eso hace que la gente se aglomere. Esperemos que también eso no sea cause y que traiga como consecuencia un agravamiento de la pandemia, más aún cuando nosotros, tradicionalmente imprevisores, la famosa vacuna,
que ya se está aplicando en Chile, que ya se está aplicando no estoy hablando de Noruega, pues, ni Alemania, estamos hablando de países sudamericanos, ya se está aplicando en otras naciones, aquí recién llegará en marzo. El presidente había dicho en enero, pero usted ya sabe, pues es la palabra presidencial, llegarían en marzo, y ya veremos si es en marzo, algunos dicen incluso que esto sería para el tercer trimestre de 2021. Ya veremos cuántos mueren por esta imprevisión gubernamental. Aquí el viceministro de Salud, doctor Ollarte, hace algunas semanas atrás, prácticamente un mes y pico atrás, nos dio las fechas y las fechas no han cambiado. Nos dijo que en marzo llegaban para la primera línea y que recién en noviembre aproximadamente de este año la población civil tendría las vacunas. O sea que más o menos ya sabían el timing. Eso es terrible, porque esta pandemia no comenzó antes de ayer, pues. Sí, claro. Y claro, la imprevisión, que es algo que nos caracteriza en muchas cosas. Usted ve en el tema electoral, en el tema de la pandemia. Bueno, sí, yo entiendo que a punta de estados de excepción no vamos a arreglar la cosa, pero si usted tiene un gobierno imprevisor, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con esta papa caliente? Pues porque esta cosa, al final, el gobierno actual se va el 24 de mayo, y bueno, y el próximo se encuentra con las cosas a medio hacer. Ya veremos, pues, si también es para noviembre. Ya veremos si es que el próximo año ya nos hemos vacunado en el Ecuador o recién estamos comenzando. También con esta política de decir, no, el Estado lo hace todo. El Estado lo hace todo a medias, a veces muy mal, y no permitir que los privados también actúen en esta opción, descargándose un poco. Descárguese un poco esta cuestión, es decir, vea, el sistema público debe estar en estas situaciones de emergencias para quienes más lo necesitan. Si usted se puede descargar, más encima si las vacunas son caras como las del laboratorio Pfizer, porque esas son caras, bueno, entonces permítale a la gente que puede hacerlo, puede hacer un esfuerzo, descargarle al Estado y pagar ese tipo de cuestiones. Incluso si quiere, póngale un recargo para que vaya una especie de tributo, una especie de tasa que pueda solventar también la adquisición de las vacunas para las gentes de menores recursos económicos, porque si esto de poner en la cola a todo el mundo y al final no vacunar a nadie, pues bueno, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Doctor Ollarte. Sí vamos a llegar a una parte, pero no es deseable. Exactamente. Desearle que la semana sea buena. Así comenzamos este 4 de enero con algunos puntos y temas de coyuntura. Rafael Ollarte, constitucionalista. Hemos conversado. Una buena semana, doctor Ollarte. Siempre un placer. Lo propio. Tiempo de una pausa. Ya venimos con más.